¿Alguna vez has sentido que el silencio de la noche no es realmente silencio? Que cuando todos duermen y las luces de la ciudad se atenúan, tu mente enciende un reflector que no quiere apagarse. Esas horas en las que el tic-tac del reloj suena como un tam-tam dentro del pecho, recordándote que sigues despierto, cautivo de un murmullo que solo tú oyes. Imagina la escena. Son las 3:17 a.m. Estás de pie en la cocina, con un vaso de agua en la mano, mirando la oscuridad que se filtra por la ventana. No hay tránsito, no hay mensajes nuevos, no hay notificaciones. Sin embargo, un caudal de ideas corretean por los pasillos de tu mente como niños hiperactivos en un templo. ¿Y si mañana todo sale mal? ¿Por qué dije aquello en la reunión? ¿Realmente le importo a alguien? Ese es el ruido interior. Un rumor insistente que se disfraza de responsabilidad, pero huele a ansiedad. A veces aparece en la fila del supermercado cuando sostienes una bandeja de pan y de pronto temes no llegar a fin de mes. Otras inundan en la sala de oración. Cierras los ojos y, en lugar de un Padre Nuestro, brota un torbellino de culpas y escenarios hipotéticos. Es un ruido que no respeta horarios sagrados ni espacios de descanso. Coloniza los lugares que deberían ser santuario. Tal vez nadie lo nota. Sonríes, respondes, todo bien, y sigues adelante. Pero por dentro se libra una tormenta de palabras que chocan y provocan relámpagos sobre tu paz. No es un debate intelectual, es un zumbido eléctrico. Dudas sin punto final, reproches que se repiten. La Biblia lo retrata con precisión espiritual. Turbación en el corazón del hombre le abate. Proverbios 12:25. Pensar no es problema. El problema es cuando el pensar nunca se marcha. Cuando la mente se convierte en cuarto de máquinas encendido 24/7, consumiendo más combustible de fe del que produce. Mira a tu alrededor. Una madre, tras acostar a sus hijos, repasa una lista interminable de «y si». Un estudiante revisa 10 veces el mismo correo para asegurarse de que adjuntó el archivo. Un pastor predica sobre descanso, pero jamás descansa por dentro. El ruido interior es democrático en su manera de invadir. Y aquí la confesión que pocos verbalizan: no puedo dejar de pensar. 5 palabras que revelan una prisión sin barrotes. Quizá estás ahí ahora mismo, viendo este video con el brillo al mínimo para no despertar a nadie. Si es tu caso, respira. No estás solo. Este no será un simple discurso motivacional, sino el inicio de un viaje de retorno a la quietud. Porque el descanso verdadero no nace de entenderlo todo, sino de confiar incluso cuando no entiendes nada. Sí, pensar es un don, pero el don se vuelve carga cuando olvidamos concederle a la mente un sábado santo. El ruido interior es el síntoma, la falta de confianza, la enfermedad subyacente. Antes de avanzar, cierra los ojos, si es seguro hacerlo, y toma una inhalación profunda. Cuenta hasta 4 al inhalar, retén 2 segundos, exhala lentamente contando hasta 6. Siente cómo el aire entra, sostén, suelta. Ese acto físico es un anticipo de lo que el alma puede experimentar. Inspiración de vida, pausa, entrega. Ahora escucha el susurro de Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Israel lo oyó con Faraón detrás y el mar delante. El caos exterior era real, el ruido interior aún mayor, pero la voz de Dios trazó un límite. Su trabajo es salvar, el tuyo es callar. 3 preguntas nos guiarán en las próximas secciones. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué más se repite cuando buscas silencio? ¿Qué pierdes cuando le das la última palabra? ¿Qué ganarías si lo soltaras aunque fuera un minuto? No necesitas responder en voz alta, basta con reconocerlo. Este reconocimiento es la primera grieta en la cárcel del sobrepensar. Para cerrar esta etapa, toma una hoja o abre tu app de notas y escribe: hoy reconozco mi ruido interior y lo entrego a Dios. Bajo esa frase, anota en una sola línea el pensamiento que más te persigue. No expliques, solo nómbralo y suéltalo.
guarda la hoja. Ese acto simboliza que el asunto ya no te pertenece solo a ti. Respira de nuevo. Cada exhalación recuerda que ni el aire ni los pensamientos pueden retenerse para siempre. Lo que sueltas, Dios lo toma. Lo que aferras a controlar, Él no arrebatará por la fuerza. Con esa verdad en mente, avanzaremos hacia la siguiente parte, donde aprenderemos a distinguir entre un análisis sabio y una ansiedad espiritual disfrazada de prudencia. Quédate y baja el volumen de todo lo demás. Cuando el alma se atreve a nombrar su ruido, comienza a desactivarlo, y el susurro de Dios se hace audible. Hay pensamientos que edifican y pensamientos que desgastan, pensamientos que iluminan y pensamientos que oscurecen. A veces la diferencia entre uno y otro no está en el contenido, sino en el peso con que se repiten. Hay una delgada línea entre pensar bien y pensar de más, entre el discernimiento espiritual y la ansiedad disfrazada de prudencia. Cuando el pensamiento no se detiene, cuando gira como rueda sin fin, cuando todo intento de calmarlo termina en más preguntas, más suposiciones, más posibles escenarios, estamos frente a algo más profundo. No es simple reflexión, es ansiedad espiritual. Al principio parece normal, una idea que da vueltas, una preocupación que intenta resolverse, pero cuando esa preocupación se convierte en obsesión, cuando la mente no puede soltarla, cuando incluso la oración se convierte en una extensión del mismo pensamiento intrusivo, entonces algo ha salido de su cauce. No es sabiduría, no es fe. Es una mente que ha asumido la carga de entenderlo todo antes de poder descansar. Muchos confunden fe con certeza mental, pero la fe no exige tenerlo todo claro. La fe se afirma en aquel que sí lo tiene claro. El problema aparece cuando intentamos suplantar esa confianza con un control basado en pensamientos. Queremos que todo encaje, que todo tenga lógica, que todo tenga explicación previa. Queremos prevenir cada error, cada rechazo, cada fracaso. Y entonces analizamos una y otra vez. Pensamos tanto que dejamos de oír. Calculamos tanto que dejamos de confiar. El apóstol Pablo lo expresó con fuerza. Dijo que debíamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No eliminar los pensamientos, no dejar de pensar, pero sí someterlos. Detener esa corriente interminable de suposiciones y llevarla, como quien lleva un prisionero, delante del Señor. En 2 Corintios 10:5 Pablo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos que se levantan, esos argumentos que parecen racionales pero que te roban la paz, esos razonamientos interminables que te dejan más confundido que antes, deben ser rendidos, no alimentados. A veces el pensamiento obsesivo se disfraza de responsabilidad. Repetimos una y otra vez: quiero estar seguro, quiero hacer lo correcto, no quiero equivocarme. Pero debajo de esas frases habita el temor. No es confianza en Dios, es miedo al error, es miedo al juicio, es miedo al dolor. Entonces empezamos a sobreanalizar nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras oraciones. Dudamos si oramos bien, dudamos si escuchamos bien, dudamos si fue Dios quien habló o fue nuestra mente, dudamos si debimos decir algo diferente. Dudamos incluso después de pedir confirmación, y nunca llega el descanso. Cuando el pensamiento domina la vida interior, la paz se convierte en algo inalcanzable. Y eso no es lo que Dios quiere. Él no nos llamó a vivir atados a la confusión. Nos llamó a vivir en libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la libertad incluye la libertad de pensar con ligereza, con serenidad, sin peso extra. Cuando la mente se vuelve una cárcel de ideas sin resolver, es hora de detenerse, porque esa no es la voz de Dios.
Es la voz del enemigo disfrazada de lógica. Es el susurro que dice: aún no entendiste lo suficiente, aún no estás listo, aún no tienes paz. Pero la paz no viene después de entender. La paz viene después de rendir. Hay personas que oran y oran, pero su oración no es descanso, sino repetición de lo mismo. No confían, solo insisten. No entregan, solo analizan. Hablan con Dios, pero no escuchan. Y al no escuchar, no descansan. Quieren respuestas inmediatas. Quieren sentir una seguridad imposible. Pero la seguridad que ofrece Dios no es mental, es espiritual. Es la seguridad que nace en el alma cuando decide confiar aunque no vea. Cuando decide avanzar aunque no entienda. Cuando el corazón se postra y dice: no lo comprendo, pero me rindo. Ese es el tipo de fe que silencia el ruido. No porque la mente deje de funcionar, sino porque la mente se entrega. Y cuando se entrega, Dios ocupa el trono. Cuando seguimos analizando sin descanso, estamos diciendo que no confiamos, que necesitamos tener el control, que no queremos errores, que no soportaríamos equivocarnos. Pero la vida cristiana no se trata de no fallar nunca. Se trata de saber quién te sostiene cuando fallas. Y por eso, la paz no llega con la perfección, llega con la rendición. Es muy fácil caer en la trampa de pensar que entre más pienses, mejor vas a vivir. Pero la experiencia espiritual no funciona así. Muchos sabios fueron derrotados por su sobrepensar, y muchos humildes encontraron descanso al simplemente decir: ya no quiero entenderlo todo, quiero confiar. ¿Cuántas veces has vuelto sobre un pensamiento sin encontrar solución? ¿Cuántas veces tu análisis te ha dejado más confundido que al principio? ¿Cuántas veces has orado por algo que ya sabes que Dios respondió, pero sigues dudando? El análisis sano tiene una conclusión. El sobreanálisis nunca termina. El pensamiento sano busca dirección. El pensamiento obsesivo busca control. El discernimiento genuino trae paz. La ansiedad espiritual siempre deja una sensación de peso. Cuando la mente no te permite descansar, es porque se ha vuelto centro de poder y solo hay un trono en el alma. Ese trono no le pertenece al pensamiento, le pertenece a Cristo. No se trata de no pensar, se trata de pensar con obediencia. De pensar desde la fe, no desde el miedo. De razonar sin perder la paz. De considerar sin perder la esperanza. Cuando tu mente se convierte en juez y verdugo, no está operando desde el espíritu. Está operando desde la carne. Y la carne busca explicaciones, busca seguridad, busca garantías. Pero la fe camina sin ver. La fe no necesita entenderlo todo, solo necesita saber quién es Dios. Por eso, cuando te encuentres atrapado en un pensamiento que no se detiene, recuerda: ese no es el lugar donde Dios quiere que habites. Él no habita en la confusión. Él no habita en la duda crónica. Él no habita en la ansiedad mental. Él habita en el corazón que descansa, en la mente que se rinde, en el alma que dice: no puedo más, pero tú sí puedes. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo no es reprimir el pensamiento, es redimirlo, es devolverle su lugar, es declarar que la mente no será más el centro de mando. Es recordar que el alma encuentra paz no cuando analiza lo suficiente, sino cuando cree lo suficiente. Y si hoy estás luchando con pensamientos que no te dejan en paz, pensamientos que parecen necesarios pero que solo te desgastan, pensamientos que parecen sabios pero solo te paralizan, es tiempo de tomar una decisión. O sigues intentando entenderlo todo, o eliges confiar en aquel que lo entiende todo. El descanso no está después de resolverlo. El descanso está después de rendirlo. Esa es la puerta a la verdadera paz, y esa puerta sigue abierta, ahora, aquí, para ti. La mente no es solo una herramienta para pensar, es también un campo donde se libra una de las batallas más invisibles y feroces del alma. No siempre la lucha está en el cuerpo, en las circunstancias o en los enemigos externos. Muchas veces, la guerra más intensa se desarrolla en lo más profundo del pensamiento, donde se definen las decisiones, los miedos, las dudas, las convicciones y las caídas.
Es allí donde se ganan o se pierden muchas batallas antes de que lleguen a manifestarse en la realidad. La Biblia lo deja claro desde el principio. La guerra espiritual comienza con una voz, con una idea, con un susurro que intenta sembrar algo distinto a la verdad de Dios. Desde el primer libro de la Escritura, vemos cómo la serpiente no ataca con violencia física, sino con palabras. Eva estaba en el Edén, un lugar perfecto, sin carencias, sin heridas, sin traumas. Estaba rodeada de abundancia, de comunión con Dios, de belleza. Y aún así, cayó, no por hambre, ni por amenaza. Cayó por un pensamiento sugerido, por un dardo que sembró duda. La serpiente no llegó diciendo que Dios era malo. No, solo hizo una pregunta. ¿Con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol? Una frase cargada de veneno envuelta en razonabilidad. No una mentira grosera, sino una insinuación. Eso es un dardo mental, una idea que entra disfrazada de preocupación, de análisis, de sentido común, pero que está diseñada para alterar la verdad. No ataca la lógica, ataca la confianza. No te empuja a pecar directamente, te empuja a pensar distinto de Dios, a desconfiar, a reestructurar lo que sabes que es cierto, a preguntarte si acaso lo que creías no estaba del todo claro. Eva respondió y la conversación continuó. Cada frase que escuchaba abría una nueva grieta en su certeza. La convicción dio lugar a la duda al deseo, el deseo a la acción y la acción al desastre. La historia de Eva no es un relato antiguo, es una advertencia diaria, porque los dardos mentales siguen activos. No vienen con flechas encendidas, sino con pensamientos repetitivos, con ideas que parecen pequeñas, pero que erosionan lentamente tu confianza. Algunos dardos suenan como acusaciones. No eres suficiente. Dios está cansado de ti. Eso que hiciste no tiene perdón. Otros como sospechas. Tal vez no era la voluntad de Dios. Quizás tu oración no fue escuchada. Y si Dios no te responde, es porque estás en pecado. Y otros, como ansiedad crónica. Tienes que resolver esto ya. No puedes equivocarte. Debes controlar todo o algo saldrá mal. Estos pensamientos no son neutrales. Son armas. Son proyectiles dirigidos a debilitar la fe. Pablo los llama dardos de fuego, porque no solo impactan, sino que incendian. Una pequeña flecha mental, si no se apaga, puede prender fuego al alma entera. La mente empieza a llenarse de sospechas, de escenarios catastróficos, de inseguridad, de agotamiento. Lo que era una simple duda se convierte en una cárcel emocional. El problema es que muchas veces no identificamos estos pensamientos como dardos. Pensamos que son simplemente reflexiones, que estamos siendo prudentes, que estamos considerando todas las posibilidades. Pero en realidad, lo que hacemos es rumiar el mismo veneno. Mientras más lo pensamos, más se expande. Mientras más lo analizamos, más nos invade. Lo espiritual no siempre se siente como espiritual. A veces se presenta como algo lógico, pero sus frutos son reveladores. Un pensamiento que viene de Dios trae paz. Un pensamiento que viene del enemigo trae desgaste. Por sus frutos los conoceréis. La historia de Marta es otro ejemplo clave. Jesús está en su casa. El Salvador, el Príncipe de Paz, el Verbo hecho carne. Y ella, en lugar de detenerse a escucharlo, corre de un lado a otro. Organiza, prepara, sirve. Está tan ocupada que no puede disfrutar la presencia que tiene delante. Y entonces explota. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Parece una queja simple, pero es reveladora. Marta no solo estaba cansada, estaba herida, estaba ofendida, estaba frustrada, porque su servicio no era reconocido, y su mente había construido toda una narrativa interna. Eso es lo que pasa cuando no detenemos los dardos mentales. Empiezan como incomodidad, pero terminan como acusación. Marta había dejado que el cansancio se convirtiera en juicio. En su mente, María era irresponsable. Jesús era injusto.
Ella era víctima. Todo eso se construyó sin una palabra externa. Fue su pensamiento el que desarrolló la historia. Jesús la confronta con ternura. Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Jesús no le dijo que servir era malo, no le dijo que debía dejar de organizar, pero sí le mostró que su mente estaba ocupada en cosas que no eran esenciales, que su preocupación se había vuelto distracción, que su pensamiento la había alejado del lugar correcto. Marta no estaba en pecado visible, pero estaba perdiendo el momento, estaba perdiendo la paz. Su mente, en lugar de ser un lugar de discernimiento, se había convertido en un campo de batalla mal gestionado. Cada vez que una situación se repite en tu mente más de lo necesario, debes preguntarte si estás en guerra, si esa escena que no puedes soltar es un recordatorio del enemigo, si ese diálogo interno que te desgasta es un dardo que no se ha apagado, si ese pensamiento que parece prudente es en realidad una semilla de incredulidad. La mente, si no se somete al espíritu, se convierte en un generador de ruido, y ese ruido te impide escuchar la voz del Señor. Dios no te pide que dejes de pensar, pero sí te pide que pienses bajo su luz, que cada pensamiento sea examinado, que cada idea sea filtrada por la verdad, que cada suposición sea presentada ante Él. Porque cuando no lo haces, tus pensamientos se convierten en patrones, y los patrones se vuelven fortalezas. Y las fortalezas espirituales no se destruyen con más pensamiento, se destruyen con rendición. Hay pensamientos que se instalan como verdades absolutas. Siempre fracaso. Nunca seré suficiente. Todos me abandonan. Dios no me escucha. Esos pensamientos no son inocentes. Son muros. Y mientras estén activos, serán un campo fértil para el enemigo. No puedes derrotar a lo que no reconoces, y no puedes sanar lo que no estás dispuesto a soltar. La aplicación práctica de todo esto es directa. Tienes que aprender a identificar, detener y reemplazar. Primero, identificar los pensamientos que se repiten con un tono acusador o agotador. Segundo, detenerlos. No seguir alimentándolos, no justificarlos, no darles vueltas. Y tercero, reemplazarlos, declarar la verdad de Dios sobre tu vida. Si el pensamiento dice, no soy suficiente, reemplázalo por, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si dice, Dios me ha abandonado, reemplázalo por, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. No se trata de pensamiento positivo, se trata de pensamiento redimido, pensamiento sometido, pensamiento en obediencia. El campo de batalla no se gana con lógica humana, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no tienes palabra dentro, no tendrás defensa fuera. Y si no alimentas tu mente con la verdad, el enemigo la alimentará con miedo. La lucha espiritual en la mente es continua, pero también es ganable. No estás solo, no estás sin armas. Tienes el poder del Espíritu, tienes el nombre de Jesús, y tienes la autoridad para declarar, mi mente no será más un campo para el enemigo, será un altar donde habita la paz de Dios. Cuando aprendes a reconocer los dardos, a distinguir entre tu voz, la voz del enemigo y la voz del Espíritu, tu discernimiento se afila. Empiezas a vivir con ligereza, no porque todo esté resuelto, sino porque todo está entregado. Aprendes a ignorar lo que antes te atrapaba, a callar lo que antes te dominaba, a confiar donde antes necesitabas pruebas, porque tu mente ya no es un campo abierto, es un territorio consagrado, y en ese territorio el enemigo no tiene lugar. Solo Dios, solo su paz, solo su voz. Esa es la mente renovada. Esa es la verdadera victoria. No todo pensamiento necesita respuesta. Algunos solo necesitan ser entregados, y no toda oración necesita palabras. Algunas solo necesitan silencio. Vivimos en un tiempo donde se ora con la mente acelerada, con frases que se atropellan, con expectativas de que algo cambie de inmediato. Y muchas veces, ese tipo de oración termina por agotar más que consolar. No porque esté mal orar, sino porque seguimos llevando la oración como una carga, cuando en realidad debería ser un descanso.
Una mente agotada no necesita más análisis, necesita un lugar donde reposar. Y ese lugar es la presencia de Dios. No como teoría, no como concepto, sino como experiencia. Y la experiencia comienza cuando dejamos de empujar, cuando soltamos la necesidad de tener control, incluso sobre cómo oramos, cuando elegimos simplemente estar ahí, delante de Él, sin forzar nada. El Salmo 131 nos muestra un modelo de oración distinta, una oración que no grita, ni exige, ni explica, solo se rinde. Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. No hay reclamos, no hay justificaciones, no hay dramatismo, solo quietud, solo una alma que dejó de correr por dentro, y así comienza la sanidad. Cuando el alma se acalla, Dios habla más claro, pero para oírlo, no hay que forzarlo, solo hay que quedarse, solo hay que entregarse, y eso requiere práctica, práctica de estar sin hacer, de orar sin controlar, de respirar como forma de rendirse. Ahora, detén por un momento lo que estés haciendo. Respira profundamente. Inhala, siente el aire entrar. Exhala, como si soltaras una carga invisible. No necesitas entender, solo necesitas quedarte un poco más. En esa pausa, en ese ritmo, la mente empieza a desacelerar. Y lo que antes parecía urgente, comienza a parecer pequeño. Y lo que antes te pesaba, se disuelve en la certeza de que no estás solo. Jesús buscaba lugares solitarios para orar, no porque huyera del mundo, sino porque necesitaba reconectar. Y tú también puedes hacerlo, aunque estés en medio del ruido. Solo cierra los ojos, haz espacio y permite que lo invisible te sostenga. ¿Te das cuenta? La oración no es para cambiar a Dios, es para cambiarte a ti, para devolverte el centro, para llevar tu alma de regreso al descanso. Muchos oran con listas interminables, con metas, frases, pedidos y urgencias, pero a veces, la oración más profunda es solo una frase: Jesús, estoy cansado. Padre, no quiero pensar más. Espíritu, ayúdame a descansar. Y después, el silencio. Ese silencio no es vacío, es un campo fértil, donde Dios planta verdades que no caben en palabras, verdades que solo se entienden. Cuando dejas de pensar por un momento y simplemente respiras. Ahora di por dentro: mi alma está como un niño. Ya no quiero correr, solo quiero descansar en ti. Quédate con eso. No lo resuelvas, no lo expliques, solo habítalo. Muchos de los que buscan a Dios no están perdidos. Están agotados, agotados de intentar orar bien, de forzar una emoción, de pretender tener una fe que no sienten. Y Dios no está buscando una fe perfecta, está buscando una entrega honesta. Puedes decirle ahora mismo: no sé cómo orar, y no tengo fuerzas, no tengo palabras. Y eso es suficiente. Él ve el corazón, y en el silencio, Él obra. Permanece en ese silencio, aunque la mente quiera volver a hablar, aunque el impulso sea llenar el espacio con palabras. Solo quédate. Dios no necesita que lo impresiones. Él no responde a tu elocuencia, Él responde a tu rendición. Imagina que tu alma es una habitación, y estás abriendo la puerta para que Dios entre, no a cambiar los muebles, sino a sentarse contigo, sin hacer nada, sin decir nada, solo a estar contigo, presente. Eso también es oración, y es muchas veces la más poderosa, la más profunda, la que no se mide por cuánto dices, sino por cuánto sueltas. Si tu mente vuelve a correr, vuelve a respirar. No te castigues, solo vuelve. Cada respiración es una oportunidad de empezar de nuevo. Cada pausa es una oración en sí misma. Cada vez que eliges quedarte, estás entrenando tu alma para confiar. Repite por dentro: no me meteré en cosas demasiado altas. No buscaré entender todo. Solo quiero estar en tu presencia. Esa es la oración de Salmo 131. Una oración sin ruido,
sin explicaciones, sin tormenta. Una oración madura que se entrega al misterio. Y aún así, descansa. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de confianza, presencia de alguien más grande que tus problemas. Y cuando esa presencia te abraza, todo dentro de ti se aquieta. Ahora cierra los ojos, hazlo con intención. Inhala, tu paz está en mí. Exhala, no tengo que entenderlo todo. Quédate ahí unos momentos, en silencio, consciente, sostenido. Cada vez que respiras, Dios está más cerca, aunque ya estaba allí desde el principio. No apures este instante. El alma necesita tiempo para recordar lo que el ruido le hizo olvidar. Necesita tiempo para volver a sentir que no tiene que hacerlo todo, que no tiene que resolver, que no tiene que correr más. Solo quedarse, solo confiar. Quizás lloras, o quizás no sientes nada. Ambas son respuestas válidas, porque no se trata de lo que ocurre fuera, sino de lo que está sanando dentro. La oración que sana no busca resultados, busca comunión, no exige emoción, abraza el silencio, no necesita entender, descansa en la certeza de que Dios ya está obrando. En ese momento, algo empieza a cambiar, quizá imperceptible pero real. Tu respiración se suaviza, tu mirada se serena, tu mente deja de luchar, y allí, en ese espacio, te encuentras contigo y te encuentras con Dios. No como un juez, no como un jefe, sino como un padre que te mira con ternura, con paciencia, con amor. Y tú ya no tienes que demostrar nada, solo recibir, solo estar. Así es la oración que sana. Una oración sin decoros, pero con verdad. Una oración que no busca perfección, solo presencia. Una oración que no espera milagros porque ya es, en sí, un milagro. El milagro de poder decir, estoy aquí, Señor, y eso me basta. Quédate ahí, un poco más. No digas nada. Deja que Dios hable en el silencio. Él está sanando tu mente, aunque no lo sientas aún. Él está calmando tu alma, aunque no veas la evidencia. Él está, y eso es suficiente. Y cuando te levantes de esta oración, tal vez no haya respuestas nuevas, pero tendrás una mente nueva, una mente en paz, una mente que ha aprendido a descansar. Porque esa es la verdadera oración. No la que lo cambia todo afuera, sino la que transforma por dentro. Hasta que puedas decir, con el alma quieta, como un niño destetado, está mi alma dentro de mí. Porque ya no necesito entender para confiar. Hay un tipo de silencio que no se parece a la ausencia de sonido, sino a la presencia de algo más grande, invisible, inconfundible. Ese silencio no es vacío, es un umbral, una entrada, un susurro de eternidad. Muchos le temen, porque no saben habitarlo, pero quienes se atreven, descubren que allí, en lo que parece nada, Dios lo llena todo. El profeta Elías lo aprendió así. Después de una gran victoria espiritual, cayó en el valle más oscuro de su alma. Huyó, se escondió, quiso morir, y en esa cueva profunda, quebrado, solo, Dios se le acercó. Pero, no como uno esperaría, no vino en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento recio. La Escritura dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19:12. Un susurro, un soplo, una caricia sonora, tan tenue que solo quien ha callado por dentro puede oírlo. Hay momentos donde Dios no grita, porque quiere que te acerques, y solo se acercan los que tienen hambre. Los que dejan de correr y comienzan a escuchar. El susurro de Dios no compite con tu ruido, lo espera, lo atraviesa, lo transforma. ¿Has sentido eso alguna vez? Un instante en que todo se detiene, donde el alma se sienta y escucha algo más profundo que las palabras. Puede ser en una caminata al atardecer, puede ser en una lágrima silenciosa, puede ser en medio del caos, cuando todo colapsa. Y sin embargo,
Sientes una paz que no entiendes. Eso es el susurro. El silencio interior es distinto al silencio exterior. Puedes estar en medio de una multitud y tener silencio interior, o puedes estar a solas en una habitación y seguir lleno de ruido por dentro. El silencio interior no depende del ambiente, depende de la entrega, de la rendición, de la disposición a estar sin máscara, sin expectativas, sin tener que decirle nada a Dios. Y aún así, oírlo. Yo también pasé por esa cueva, no una de piedra, sino una hecha de pensamientos repetidos, de preguntas sin respuesta, de noches en vela donde el alma solo quería una señal. Grité, oré, supliqué, pero el cielo parecía de bronce, hasta que dejé de hablar, hasta que me rendí al silencio. Y allí, sin palabras, sin emoción, sentí que algo me rodeaba como un manto, como una brisa en el pecho, como si el aire tuviera voz. Y entendí que no estaba solo, que nunca lo estuve, solo que hablaba tanto que no podía oírlo. El silencio es como una vela encendida en una catedral vacía. No impresiona con su fuerza, pero transforma el espacio, lo vuelve sagrado, lo llena de reverencia. Así es el susurro de Dios, una vela en el alma, una presencia que no necesita estruendo, solo espacio. Ahora respira hondo y deja que tu alma se siente, como Elías, en la entrada de la cueva, esperando algo que no sabes cómo llegará. Cierra los ojos del cuerpo, pero abre los del alma, porque allí, más allá del análisis, más allá del deber, más allá incluso de la fe racional, Dios susurra. Y cuando Él susurra, todo dentro se aquieta. No porque el problema se resolvió, sino porque ya no necesitas resolverlo tú. Hay un lenguaje que no pasa por las palabras, un lenguaje que solo el alma reconoce, como quien oye el mar desde lejos, sin verlo, pero sabiendo que está ahí. Así es el silencio interior. No te grita que Dios está contigo, pero te hace imposible dudarlo. A veces, la fe más profunda no es la que proclama, es la que escucha, la que espera, la que no se impone, la que simplemente se deja encontrar. En ese lugar, la oración ya no es un esfuerzo, es una respiración, una melodía sin sonido, un espacio donde todo el peso cae, como hojas secas en un bosque silencioso. Dios no dejó de hablar, nosotros dejamos de escuchar, y para volver a oír, hay que callar por dentro. No basta con apagar el teléfono, hay que silenciar la necesidad de tener razón, el impulso de anticipar todo, la voz interna que nos recuerda lo que deberíamos estar haciendo. Cuando eso se calla, Dios se oye, y lo que se oye no siempre es una frase. A veces es solo un descanso repentino, una lágrima que cae sin explicación, una ternura en el pecho que no puedes nombrar. Pero sabes de dónde viene. Él no entra por la puerta que tú abres con ruido. Él entra por las grietas. Cuando te partes, cuando dejas de sostenerte, cuando reconoces que no puedes más y ya no buscas controlar la visita divina, solo te sientas y esperas, como Elías, en la cueva, como María, a los pies del Maestro, como el niño, en el regazo de su madre. Esa es la postura que abre el oído del alma. Una vez viví algo así. Estaba abrumado. No encontraba dirección. Todo lo que oraba parecía rebotar. Hasta que una tarde, caminando sin rumbo, el sol me rozó el rostro y una brisa suave me envolvió. No escuché palabras, pero algo dentro de mí susurró: estoy aquí. Y eso es suficiente. No vino en un trueno, ni en un fuego. Vino en la brisa, en la luz, en el silencio, y fue más que suficiente. Ese momento me enseñó más que 1000 sermones. Me mostró que Dios no necesita escena para ser eterno, que no necesita explicarse para estar. Y desde entonces valoro más el silencio, porque sé que muchas veces es allí donde Él habla más claro. Ahora, haz una pausa.
No pienses, no te esfuerces, solo respira. Y si puedes, di por dentro, habla, Señor, que tu siervo escucha, y quédate ahí. Quizá no oigas nada, pero sentirás algo. Quizá no se resuelva tu duda, pero se sanará tu urgencia. Quizá no cambie lo de afuera, pero sí tu mirada, y eso lo cambia todo. El silencio interior es un refugio, no para huir del mundo, sino para habitarlo desde otro lugar, desde la paz, desde la certeza, desde el susurro, porque el que ha oído a Dios ahí, ya no necesita estruendo para creer. Si hoy sientes que Dios guarda silencio, no pienses que se alejó, quizás solo te está susurrando, y para escucharlo, tienes que callar, no solo tu boca, sino tu miedo, tu necesidad de entender, tu impulso de tener razón. Calla eso, y abre espacio. Él está, y cuando habla, aunque sea suave, todo dentro de ti lo reconoce. Quédate, no busques cerrar esta oración con frases bonitas, solo quédate un poco más, con el alma abierta y la mente rendida, porque justo allí, en ese instante donde no hay nada, Dios lo llena todo. Ese es el lugar donde susurra, donde no necesitas ruido para saber que Él habla, donde el silencio se vuelve sagrado y tú descansas por dentro. Por fin. Si este mensaje está trayendo luz a tu corazón y un poco de quietud a tus pensamientos, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita. Además, si sientes que esta palabra ha traído algo de luz a tu interior, compártelo con alguien que hoy necesite descanso. A veces, un solo versículo puede sostener a una persona, cuando nada más parece funcionar. Ahora, detengámonos. Haz de este momento un refugio, un espacio donde el alma no tenga que hacer nada, solo recibir. Cada uno de estos versículos es un abrigo, una luz en medio de la neblina, un ancla en el oleaje de la mente, porque hay palabras que no solo informan, sino que transforman, palabras que no se dicen, se sienten. Son palabras que vienen desde la misma palabra, versículos sencillos, pero poderosos, lecturas breves que no necesitan explicación profunda para producir efecto. Solo hay que dejarlas entrar y quedarse ahí un momento más. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta no es una invitación a la pasividad, es una orden al alma ansiosa. Es como si Dios dijera: basta de correr, basta de suponer, basta de anticipar. Deja de correr en círculos dentro de ti mismo, detente, y entonces, conoce. Quédate quieto, y en esa quietud, descubrirás que yo sigo aquí. No podrás ver a Dios mientras sigas huyendo de tus pensamientos. No lo oirás si tu alma está ensayando 1000 respuestas. Pero si te detienes, si realmente te quedas, lo conocerás. Filipenses 4 del 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se trata solo de orar, sino de confiar después de orar. Dejar de pensar que tu mente debe hacer lo que solo Dios puede hacer. Cuando entregas y agradeces, esa paz que no tiene explicación lógica, empieza a guardar tu corazón. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este no es un descanso superficial, no es el que dan las vacaciones, ni una noche larga de sueño. Es descanso para el alma. Cuando ya no puedes cargar más, cuando el ruido mental te supera, cuando ni siquiera sabes qué pedir. Él dice: ven a mí. Y eso basta. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente que persevera en Dios es una mente que no se rinde al caos, una mente que decide mirar al cielo, aunque haya tormenta, y en esa perseverancia hay una recompensa, paz completa, no fragmentada, no ocasional.
sino perfecta. Salmo 23, del 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Él no solo dirige tus pasos, Él también restaura lo que se rompió en el camino. No es un guía indiferente, es un pastor tierno que te lleva a lugares donde el alma vuelve a respirar. Salmo 55, 22. Entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. ¿Cuántas veces oramos, pero seguimos cargando el peso? Este versículo es claro. Entrégaselo. Y luego, no lo tomes de nuevo. Él cuida mejor de ti de lo que tú mismo sabes hacerlo. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Te sientes bloqueado, confuso, perdido en tus pensamientos? Clama, con tu voz, con tu pensamiento, con tu suspiro. Y Dios no solo responde, también revela, también guía, también enseña lo que tu mente por sí sola nunca podría ver. Salmo 4:8. En paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Dormir es difícil cuando la mente no para, pero este versículo es como una manta que cubre la preocupación. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas saber que Él vela mientras tú descansas. Salmo 46 del 1 al 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos. No temer no significa no sentir miedo, significa que el miedo no te gobierna. Porque en medio de la angustia tienes un refugio, un escondite para tu mente, para tu corazón, para tu historia. Isaías 49 del 15 al 16. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Te tengo grabado en las palmas de mis manos. Ese es tu lugar en Dios, no un dato olvidable, no un número más. Estás grabado en sus manos. Eres visible, constante, amado, sin interrupción. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Cuando no sabes qué hacer, cuando la mente no encuentra salida, una sola palabra suya puede alumbrar el paso siguiente. No todo el camino, pero lo suficiente para seguir caminando. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz de Jesús no depende del entorno. No necesita que todo esté en orden. Es una paz que se planta en medio del caos y dice, aquí estoy y no me voy. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Esperar también es un acto espiritual. No es estar quieto sin sentido. Es confiar activamente mientras Dios actúa en lo invisible. Cada uno de estos versículos es más que una cita. Es una promesa. Es una invitación. Es una herramienta para atravesar la tormenta mental y salir con paz. No porque desapareció el viento, sino porque alguien más tomó el timón. No los memorices por obligación. Vívelos. Vuélvelos oración. Vuélvelos abrigo. Y cuando la mente vuelva a gritar, deja que la palabra susurre más fuerte. La paz no es una emoción que aparece por accidente. Es una construcción. Un estado del alma que se cultiva día a día. Y aunque es un regalo de Dios, también es un fruto que se desarrolla con prácticas espirituales intencionales. No se trata de hacer más, sino de hacer diferente, de transformar lo cotidiano en un espacio sagrado, de aprender a vivir no desde la prisa, sino desde la presencia. A continuación, compartiré contigo 3 técnicas espirituales profundamente transformadoras
la entrega diaria, la meditación bíblica y el journaling espiritual. Cada una de ellas es una herramienta, pero juntas pueden ser una revolución interior. Primero, entrega diaria. El acto de soltar el control antes de que el día comience. La mente se acelera cuando intenta resolverlo todo. La ansiedad nace cuando el alma carga lo que no puede controlar. Por eso, la primera práctica es aprender a entregar, no cuando todo se complica, sino desde temprano, cada día. ¿Cómo hacerlo? Al despertar, antes de mirar el celular o revisar pendientes, cierra los ojos y di en voz baja o en silencio: Señor, este día es tuyo. No lo entiendo todo, no controlo nada, pero confío en ti. Toma mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Lléname de tu paz y dirige mis pasos. Amén. Este simple acto, si se repite cada mañana, no solo tranquiliza la mente, sino que entrena el corazón en dependencia. Y la dependencia trae descanso. Consejo práctico. Hazlo incluso cuando no sientas nada. Lo importante no es lo que sientes, sino lo que estás entregando. Segundo, meditación bíblica. Dejar que la palabra descienda de la mente al alma. Leer la Biblia no es lo mismo que meditar en ella. Leer puede ser informativo, pero meditar es transformador. La meditación bíblica consiste en tomar un solo versículo y dejar que se haga carne, que penetre, que hable, que se quede. Paso a paso para comenzar, elige un solo versículo. Ejemplo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Repítelo en voz baja 3 veces, lentamente. Deja que cada palabra se acomode en tu interior. Pregúntate: ¿qué palabra resalta hoy para mí? Guarda silencio, escucha lo que el Espíritu susurra en base a ese texto. Finaliza diciendo: Señor, ayúdame a vivir esta verdad hoy. Hazlo por 5 o 10 minutos. Hazlo sin apuro. Hazlo aunque no sientas revelación. La clave no está en que entiendas todo, sino en que le des espacio a la palabra para morar dentro de ti. La meditación bíblica no produce resultados inmediatos, pero genera raíces profundas, y una mente enraizada en la palabra no se derrumba. Tercero, journaling espiritual. Escribir para ordenar el alma y soltar el peso. El journaling no es solo para quienes aman escribir. Es una herramienta de sanidad mental y emocional. Cuando escribes lo que sientes, lo que temes, lo que oras, le das forma a lo que parecía un torbellino dentro de ti. ¿Cómo comenzar? Usa una libreta, o una hoja, o una app de notas, pero hazlo a mano si puedes. Escribe lo que está en tu mente como si se lo dijeras a Dios. Hoy me siento, sin no entiendo por qué, me cuesta soltar esto. Gracias por, ayúdame con. No necesitas estructura, solo verdad. Un ejemplo de journaling devocional. Señor, esta mañana me siento abrumado. No sé si lo que pienso es fe o miedo. Me cuesta descansar. Pero aquí estoy. Gracias porque sé que no estás lejos. Te entrego mis pensamientos. Te entrego este momento. Ayúdame a caminar contigo, aún en lo que no entiendo. Esa simple página es oración escrita, es alma rendida, es mente alineada. El journaling espiritual no es para crear un archivo bonito, es para descargar el alma. Escribir limpia el pensamiento, aclara la emoción y, sobre todo, te hace consciente de la presencia de Dios en lo cotidiano. Consejo adicional: revisa tus notas de semanas anteriores. Notarás cómo Dios te ha sostenido, cómo pensamientos que te agobiaban ya no tienen el mismo poder, y cómo, sin darte cuenta, estás sanando. Cómo integrar estas prácticas en tu rutina diaria sin saturarte. No necesitas hacer todo cada día. No es una competencia espiritual. La paz no se gana por mérito. Se recibe cuando haces espacio. Una rutina simple y transformadora. Al despertar, entrega diaria, 2 minutos. Al mediodía,
Meditación bíblica. 5 minutos con un versículo. Antes de dormir, journaling o escritura libre en presencia de Dios. 10 minutos. En total, menos de 20 minutos, pero si lo haces con constancia, será más efectivo que horas de ruido religioso, porque no es la cantidad, es la intención. Y cuando Dios ve intención sincera, Él responde con presencia tangible. ¿Qué puedes esperar si adoptas este estilo de vida espiritual? La ansiedad no desaparecerá de la noche a la mañana, pero perderá poder. El ruido no se apagará del todo, pero dejará de dominarte. Sentirás que puedes respirar, que los pensamientos ya no te llevan, sino que tú los observas desde otro lugar. Comenzarás a reconocer la voz de Dios, no como un trueno, sino como una presencia constante que te acompaña. Una mente entrenada en lo espiritual no es una mente vacía, es una mente en comunión. 3 recordatorios finales para una mente en paz. No todo lo que piensas es verdad. Filtra tus pensamientos, examínalos. No todo lo que suena lógico viene de Dios. La paz es una decisión diaria. No esperes sentirla siempre. Decide volver a ella. Dios no quiere que luches con tu mente en soledad. Él está dispuesto a guiarte, consolarte y enseñarte, si te quedas lo suficiente como para escucharlo. Estas técnicas no reemplazan la oración ni la lectura bíblica, son una forma de profundizarlas, de encarnarlas, de llevarlas del papel al alma, del deber al deleite, porque la mente no cambia solo con frases bonitas, cambia cuando el corazón se rinde y decide habitar la paz que viene de lo alto. Y tú puedes comenzar hoy, no mañana, no cuando tengas todo en orden. Hoy, aquí, con lo que tienes, con lo que eres. Dios no necesita perfección, solo apertura. Y si tu mente está dispuesta, aunque sea un poco, Él entrará. Y allí, en ese espacio interior, comenzará algo nuevo. Una paz que no viene de pensar más, sino de confiar mejor. Llegamos al final de este recorrido. Y si has permanecido hasta aquí, no es casualidad. Hay una razón por la que tus pensamientos buscaron reposo. Una razón por la cual tu alma anheló silencio. No ha sido solo un ejercicio mental, ni un momento emotivo. Ha sido una travesía hacia el centro mismo de tu ser, donde Dios espera, no para interrogarte, sino para abrazarte. A lo largo de este viaje interior, descubriste que no todo pensamiento necesita ser alimentado, que no toda duda exige una respuesta, y que la mente puede encontrar paz cuando el corazón se rinde. Pasaste por el ruido, por la confusión, por el deseo de controlar, por el intento de entender y también por la rendición, la oración que no fuerza, el susurro de Dios, el descanso inesperado que llega cuando eliges soltar. Nada de esto es teoría, es vida, es transformación. Es lo que sucede cuando decides abrir un espacio en medio del desorden y permites que Dios entre. Él no necesita que lo entiendas, solo que lo invites. Y lo has hecho. Lo estás haciendo ahora. Estás dándole un lugar, aunque sea pequeño, para que habite tu mente y la renueve. No importa cuántas veces has fallado antes, no importa si esta no es tu primera lucha con la ansiedad, con el miedo, con los pensamientos que no paran. Lo que importa es lo que decides ahora. Porque ahora tienes algo que no tenías antes. Conciencia. Conciencia de que no estás solo, de que no todo lo que piensas es verdad, de que puedes observar tus pensamientos sin obedecerlos y más aún, puedes rendirlos, uno por uno, con nombre y todo, colocarlos delante de Dios y decirle, esto también lo dejo en tus manos, esto también lo suelto. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, algo cambia. Tal vez no afuera, pero sí dentro, y eso es lo que cuenta. Porque es desde dentro que comienzan los milagros verdaderos.
cuando el alma deja de pelear y el espíritu comienza a confiar. Por eso hoy no solo terminas una reflexión, estás empezando algo nuevo, una forma distinta de habitarte, una forma más liviana, más lúcida, más entregada. Y esa entrega no es resignación, es fe madura, fe que no necesita ver para creer, fe que no exige emoción para persistir, fe que no demanda evidencia, porque ha encontrado presencia. Dios está, y eso es suficiente. No lo verás con los ojos, pero lo reconocerás en el silencio, en ese espacio que antes llenabas de ruido y que ahora empieza a parecerse a un santuario. Ahí es donde vive la confianza, no en el análisis, ni en el entendimiento, ni en la resolución total, sino en el hecho simple y profundo de saberte sostenido. Así que en lugar de un resumen, hoy te dejo una decisión, no una que haces una vez, sino cada día, cada mañana que te despiertas con la mente nublada, cada noche en que el sueño no llega, cada tarde en que el peso parece más de lo que puedes llevar. Una frase, un acto, un ancla. Confío en Dios. No porque todo esté claro, no porque todo esté fácil, no porque todo esté perfecto. Confío porque ya entendí que no necesito tener el control, que no soy el centro, que no tengo que resolverlo todo, que no estoy, solo confío en Dios, porque Él ya estuvo en mi mañana antes de que yo llegara. Confío porque Él me sigue amando, aunque mi fe tambalee. Confío porque su silencio no es ausencia, sino intimidad. Y si tú también lo sientes así, si hay algo dentro de ti que reconoce estas palabras como verdaderas, te invito a afirmarlo. No por mí, no por el algoritmo, sino por ti, para que lo veas, para que lo digas, para que lo recuerdes. Escríbelo, piénsalo, susúrralo, grábatelo, hazlo oración. Confío en Dios. En ese instante, aunque todo por fuera siga igual, ya no eres el mismo, porque la fe, aunque sea como un grano de mostaza, ya empezó a germinar en ti, y esa semilla hará su trabajo. No la apresures, no la controles, solo riégala, con silencio, con verdad, con entrega. Y ahora, mientras termina esta reflexión, no quiero darte una conclusión. Quiero regalarte una oración, una sencilla, una que puedas repetir, no como mantra, sino como rendición. Cierra los ojos del pensamiento y abre el alma. Dile con sinceridad: Dios mío, no tengo todas las respuestas, y a veces ni siquiera sé cuáles son mis preguntas, pero sé que estás aquí, y eso me basta. No quiero seguir cargando lo que tú me pediste soltar. No quiero vivir guiado por el miedo disfrazado de prudencia. Quiero descansar. Quiero confiar. Hazme libre de lo que pienso que necesito y lléname de lo que verdaderamente necesito, tu paz. Silencia en mí lo que no viene de ti y fortalece en mí lo que sí. Abro el espacio, abro el alma, y en esta quietud te reconozco hoy con toda mi fragilidad, con todas mis dudas, con toda mi historia. Confío en ti, porque en ti encontré lo que no encontraba en mí. Confío en ti, porque tu amor no se apaga con mis caídas. Confío en ti, porque al final del ruido, tu voz todavía me espera. Amén.